Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es una forma en que Dios muestra su amor, sin duda. En la cruz de Cristo no solo se junta el amor de Cristo, sino también la justicia de Dios. No solo se junta el amor de Dios con la justicia. O sea, ahí están. ¿Por qué? Porque es donde apreciamos no como dicen los que predican un evangelio antropocéntrico, que dicen, mira cuánto valías. No es cierto, mira cuán miserable era tu pecado, que Cristo tuvo que morir. Efesios 1, 3 al 10. ¿Listos? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Para entender todo lo que dice ahí nos llevaríamos muchos estudios, y no es broma, es mucho lo que hay ahí. Pero fíjense en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es así que podemos aceptar, o apreciar, su gracia. Y es a través de Cristo, y solo a través de Él, que somos aceptos. No faltará el que diga, ay, pero no pudo haberlo hecho diferente. Mis hermanos, y como lo observamos hoy, si hoy con el contraste que vemos entre la injusticia nuestra y la justicia de Dios, y no obstante nos tiene aquí con su misericordia escuchando su palabra, ¿cuántas veces seguimos fallando? ¿Cuántas veces faltamos a orar? No logramos apreciar del todo realmente su gracia. Reflexionemos cuando pretendemos sentar a Dios en un banquillo para juzgarlo. No, Dios es extremadamente bueno, infinitamente bueno. No porque Dios lo necesite, esto es muy importante. Cuando hablamos de la autoexistencia de Dios o de su atributo de aceidad, lo vimos. Nosotros somos los beneficiados, no Dios es el beneficiado. El hombre no añade nada a Dios, porque Dios está completo, es completo. ¿Sí? Finalmente, nosotros somos los que tenemos la gracia, la misericordia de apreciar una luz que ni siquiera podemos ver con claridad. ¿Sí? Ojo, Dios resplandece su luz. Isaías 9:2. Isaías 2, ¿no? 9:2. Capítulo 9, versículo 2. ¿Listos? Sí. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿A qué luz se refiere?
Cristo. ¿Y qué es lo que termina pasando? Juan 3. En Juan 3, cuando nosotros hablamos de soberanía acerca de Dios en la salvación, lo estudiamos, digo, no a detalle, pero sí lo estudiamos suficientemente para ver el contraste que hace Dios en el discurso que le da Nicodemo, cuando le dice, es necesario que nazcas de Dios, y es una referencia clara a la soberanía de Dios en la salvación, que solo Dios lo hace posible. Pero la segunda parte del capítulo nos habla de la responsabilidad del hombre. Y es donde encontramos el versículo más conocido, pero más mal usado de la Biblia, yo creo. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la traducción es más que en Él crees, todo el que haya de creer, o que vaya a creer, o que vaya creyendo, vamos, es una traducción complicada, pero habla justamente de alguien que está creyendo, no una posibilidad abierta, sino quienes van a creer, los que son elegidos por Dios. Pero fíjense lo que revela más adelante, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Ahí está la responsabilidad clara del hombre. Dios resplandece, Cristo resplandeció, ¿y qué hace el ser humano? Se niega. ¿Por qué? Por su pecado. Somos aborrecedores de Dios. Es la gracia de Dios la que nos hace permitir y apreciar, ver la luz. ¿Sí? De hecho, esto es tan impresionante que cuando uno lee Mateo, los invito a que hagan ese ejercicio. Vean, vamos a Mateo 3. Mateo 13, perdón. Sí. Mateo 13:3. Si nosotros vemos todo el desarrollo de lo que está sucediendo en los capítulos previos, viene obviamente la predicación de Juan el Bautista, viene el bautismo de Jesús, empieza su ministerio llamando al arrepentimiento y se da el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte es una exposición doctrinal de lo que es el carácter de Dios digamos, comparado con la inmoralidad del hombre. El estándar moral que revela la palabra de Dios, la ley, acerca de Dios y de lo que se espera del hombre. Después viene una serie de pasajes en donde Dios muestra su soberanía en contra, sobre la tempestad, sobre la enfermedad, sobre la muerte, y empieza a anunciar esa amplitud del evangelio hacia el mundo gentil, más allá del mundo de los judíos. Después viene el nombramiento o la elección de los 12 apóstoles y la misión que les da a los 12 apóstoles para ir a predicar a los judíos, ¿ok? En ese punto. ¿Por qué? Porque todavía Cristo no había muerto. Y después viene una confrontación contra los judíos. Y entonces empezamos a ver el contraste que hay. Cómo Dios, Jesús, los acusa, ¿sí? De su legalismo, de su hipocresía. Y entonces viene este pasaje. Venían palabras muy claras de Dios
de Cristo, diciéndoles acerca en el Sermón del Monte de la doctrina. Insisto, una declaración doctrinal muy amplia, muy clara. Pero fíjense lo que pasa en el capítulo 13, versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. ¿Qué es lo que empezó a hacer Cristo a la gente? A hablarles en parábolas. ¿Por qué? Versículos 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Pero ¿por qué les empezó a hablar en parábolas? MacArthur enseña que esto fue un acto de juicio y misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque hubo gente que vio las señales y no creyó. ¿Qué hizo Dios? Les veló, ya no les dejó ver más verdad, porque más verdad iban a recibir, mayor iba a ser su condenación. Fue juicio y fue misericordia. Pero fíjense, vamos a leer desde el 10, en el mismo capítulo 13. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no los es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con oídos pesados oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Es decir, si nosotros entendemos bien cómo es la traducción, lo que está diciendo es: este pueblo necio de duro corazón cerró sus ojos, cerró sus oídos por el endurecimiento de su corazón, y dejaron de entender, dejaron de oír. Ahí está claramente la responsabilidad del hombre. Nada de que nadie va a poder llegar ante Dios y decirle: es que no me elegiste. No. Porque nos perdemos por nuestros pecados, por nuestro endurecimiento de corazón. Es la gracia la que nos salva. ¿Queda claro? Recuerden, Dios no se complace en esto. Ezequiel 33:11. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la espada... Diles. Perdón, es que estaba en el 32. Una disculpa. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Evidentemente, Dios no se complace en la muerte del impío, porque Él es santo. ¿Sí? Evidentemente, esto no tiene que ver con una imposibilidad de Dios. Si Él